en el tema de esfuerzos de tensión dentro de una tubería. Eso es importante para entender un poquillo cómo es que funcionan las especificaciones de tuberías más adelante, cuando estén diseñando acueductos y ese tipo de cosas. Vamos a ver, tenemos un tubo que está sometido a una presión interna. Vamos a entender que aquí adentro de la tubería, esto es un corte longitudinal así, del tubo. Entonces, aquí adentro va a haber agua a presión. Entonces, como el agua va a estar a presión, aquí a los lados, hacia adentro de la... Voy a poner un cursor. Aquí, toda la pared interna de la tubería va a sentir la presión hacia adentro, en todas direcciones, ¿verdad?, de la tubería. Pero si hacemos un corte, la tubería acá, lo que vamos a sentir es que va a haber una presión que va sumada en toda esta área, va a producir una fuerza que va a tratar de despegar esta cáscara de la tubería con respecto a la cáscara de la tubería del otro lado. Entonces va a formar dos tensiones, una tensión superior y una tensión en la parte inferior. Normalmente, si la presión en la tubería es muy alta, con respecto a la altura, digamos, de aquí a acá, la diferencia de presión entre este punto y este punto debido a la gravedad es despreciable con respecto a la presión interna. Entonces, vamos a creer y a suponer que la tensión 1 y la tensión 2 son más o menos la misma, porque no hay un incremento de presión de aquí a acá por la gravedad. Sin embargo, cuando las tuberías son muy grandes, estamos hablando de tubos de 2 metros y así, de 3 metros, como las tuberías de los generadores hidroeléctricos o las tuberías de acueductos muy grandes, entonces sí hay que tomar en cuenta de que la presión arriba es 2 metros o 3 metros menos que de columna de agua, digamos, que la parte de abajo. Entonces, así las cosas, entonces vamos a tener esto. Voy a bajar esto. Vamos a tener que la fuerza, ¿verdad?, horizontal va a ser igual a dos veces R por la presión. ¿Por qué? Porque tengo de aquí para acá R, de aquí para acá R, multiplicado por toda la presión que vamos a suponer que es horizontal para acá. Porque la presión para arriba y la presión para abajo se van a cancelar una con la otra y solo nos va a quedar la componente horizontal. Entonces vamos a decir que la fuerza horizontal, esta FH, va a ser igual a la presión multiplicada por 2 veces R, que es esto. Para presiones muy altas, lo que les decía, la tensión 1 y la tensión 2 en la tubería, en la cáscara del espesor de tubería, van a ser iguales, por lo tanto van a ser iguales a T y van a ser igual a P por R, porque la mitad para acá y la otra mitad para acá. Ahora bien, si el espesor de la pared del tubo lo llamamos E de espesor, el esfuerzo interno aquí en el área de la pared, el esfuerzo de tensión, ¿verdad?, el esfuerzo normal que llamamos, es sigma igual a la fuerza entre el espesor, o sea, la presión por el radio entre el espesor. Y eso es casi que un asunto que importa mucho en las normas de las tuberías. Ok. Ahora bien, si el esfuerzo es si el esfuerzo es diferente, porque hay una gran variación de presión de aquí a acá, entonces hay que tomar en cuenta que la suma de las dos presiones es igual a dos veces R por la presión, y depende de cuánto presión se va para arriba y para abajo, va a depender de la sumatoria de momentos. Entonces, haciendo sumatoria de momentos con respecto a cero, digamos, aquí en el fondo, obtenemos que la presión 1 es presión por Y, un Y ¿dónde? A donde quede el centroide de la fuerza. Ya que recuerden que esto es un triángulo, ¿verdad? Entonces, si vamos a tomar en cuenta, esto va a quedar contrapeso, y entonces la fuerza horizontal no va a estar ubicada en el medio, sino un poquito más abajo. Y entonces, básicamente, la tensión 1 es P por Y y la tensión 2 es P por R menos Y. Y habría que despejar cuánto es Y, y eso depende de la altura. Ahora bien, eso es en tuberías. Ahora, en un cascarón esférico, simplemente por curiosidad, ¿cómo sería la presión que se tiene interna? Se puede encontrar, haciendo un corte de la esfera, que el esfuerzo o la fuerza va a ser igual a una tensión aquí en todo este anillo, ¿verdad? Y
la fuerza horizontal va a ser la presión por 2πr, que sería todo el área de este anillo. Entonces el esfuerzo sería P por R entre 2 veces el espesor. ¿Por qué 2 veces el espesor? Porque lo tengo por los dos lados. ¿Ok? Ahora bien, ¿eso para qué me sirve? Para entender más o menos cuál es la presión última de trabajo que puede tener una tubería y la presión permitida que puede tener una tubería, por ejemplo, en este caso del PVC. Las tuberías de PVC, cuando las nombran en los catálogos, se habla del SDR, y el SDR es una medida del espesor con respecto a la pared, el diámetro de la pared, el ancho de la pared con respecto al diámetro. Entonces, por ejemplo, SDR 32.5 significa que hay una relación de 32.5 veces es el diámetro más grande que la pared. En SDR 26 veces es más grande el diámetro que la pared, y SDR 17 significa que 17 veces es más grande el diámetro que la pared. ¿Esto qué significa? Que entre más grande sea este número, más delgada es la pared para un mismo diámetro de tubería. Entonces, una tubería de 25 milímetros con un SDR 32 tiene un espesor de 77 milímetros. Es de 0.77 milímetros, menos de uno. Con SDR 26, que es más pequeño, el espesor es más grande, y entre más pequeño es el SDR, más grande es el espesor de la pared. Si llegamos a SDR de 1, significa que el espesor de la pared es igual al diámetro, o sea, no es un tubo, es un cilindro sólido, ¿verdad? Ese sería el valor último. Pero en el campo uno consigue tuberías de SDR 32.5 que se usan para las casas y las instalaciones domiciliarias. SDR 26 aguanta una resistencia más alta, entonces se usa en acueductos, y SDR 17 se usa en estaciones de bombeo y en tuberías de impulsión, porque todavía el espesor es más grueso y entonces resiste más presión. ¿Ok? Ahora bien, si el esfuerzo máximo de tensión de PVC estamos hablando que anda por 500 kilogramos por centímetro cuadrado, y el esfuerzo de tensión de trabajo por el factor de seguridad, ¿verdad?, sería algo así como 100 kilogramos por centímetro cuadrado, entonces los esfuerzos máximos que resiste el material es 500 kilogramos por centímetro cuadrado. Y entonces, ¿cuál sería la presión máxima que resistiría la tubería? Si es un tubo de 25 milímetros con SDR 32.5, la presión máxima que resiste es 30.8. ¿Qué es esto? Kilogramos por centímetro cuadrado. En SDR 26 resiste 38.5 y en SDR 17 resiste 58.8 kilogramos por centímetro cuadrado. Estos son 580 metros de columna de agua, 38 metros de columna de agua. No, 380 metros y 800 metros de columna de agua, el máximo. Son presiones muy, muy altas. Y vean que por la relación de los SDR, no importa el diámetro, siempre la presión que resiste es la misma. ¿Por qué? Porque es un indicador este indicador es qué tan grande es el espesor con respecto al diámetro. Si aumenta el diámetro, aumenta el espesor, y al aumentar el espesor, la resistencia se mantiene más o menos igual, porque es completamente igual, porque el área de sección de la tubería es la misma. ¿Ok? Entonces, cuando uno le dicen que DSR la tubería va a utilizar para cierto diseño, en realidad lo que le están diciendo es, bueno, que cuál es la presión máxima que resiste, o cuál es la presión de trabajo. Si cambio este valor de 500 por 100, aquí está la comparación. La presión máxima que resiste es 500, o sea, cuando llega a 500 el tubo se revienta. Y la presión de trabajo es, bueno, todos los días trabajando con esta ahora sí estamos todos ya. Ok, todos los días trabajando con esta presión, la tubería va a resistir bien, pero vean que ahora bajó a 6.2 kilogramos por centímetro cuadrado, que estos son 62 metros de columna de agua. En SDR 26 resiste 77 metros y en SDR 17 110 metros de columna de agua. O sea que si paso de esto, no es que se va a reventar la tubería, sino que es mejor no pasarse de esto. Entonces, simplemente para que vieran el asunto de la presión interna y de cómo se distribuyen las presiones hacia afuera. Aquí en la figura les puse diferentes diámetros de tubería para un mismo SDR. Entonces ven que al ser más grande el diámetro, la tubería es más gruesa, y al ser más pequeño el diámetro es más pequeño para mantener la misma relación de resistencia.
de la tubería. ¿Ok? Y convertidos a presiones, aquí están en las máximas en metros y en libras, por aquello de que quieran hacer la comparación. Es lo que les dije. Ok, 117 metros de columna de agua. La presión es R17. Eso es bastante metros de columna de agua, ¿verdad? Ya que estamos hablando de 172 libras, que a veces entendemos bien las libras. Si tienen alguna pregunta, si no, ya con esto habíamos terminado, era lo que nos faltaba para terminar el tema anterior. Y ya vamos a empezar entonces con lo que sigue. Tal vez en algún momento hagamos algún ejercicio de estos de los espesores de pared, pero en realidad eso simplemente es como educativo, no lo vamos a utilizar ahora, los ejercicios los van a desarrollar probablemente en hidráulica, ese tema. Lo van a ver más a profundidad. Entonces, ok, aquí me voy a salir de me voy a pasar a la próxima de la de hoy. Ok, entonces empezamos. Que ahora vamos a ver la parte 3 de hidrostática. Ya vimos lo de las compuertas, ya vimos lo de manometría. Esos son los temas, ¿verdad? Manometría es la primera parte. Lo de compuertas es la segunda parte. Compuertas rectangulares, triangulares, planas y curvas. Y ahora este tema que tiene que ver con flotabilidad y con equilibrio, ¿cómo se llama? Relativo. Entonces, si no hay... Vamos a entrar a la presentación. El primer tema que vamos a ver es el principio de Arquímedes, que tiene que ver con todo el asunto de la flotabilidad. No sé si se acuerda alguien de quién era Arquímedes. Era alguien, para los ingenieros era alguien muy importante, porque fue de los primeros en hacer un estudio concienzudo y determinar un valor muy exacto para pi, por ejemplo. Trabajó mucho con círculos y con polígonos. Y también se metió en la parte de la hidráulica, de las poleas, las palancas y un montón de esos temas. El principio de Arquímedes es un principio interesante y es el encargado de hacer los barcos y que las cosas floten. Entonces, a raíz de esto, yo por aquí les tengo, voy a cancelar esto y le voy a leer, a mostrar esto. Primero que les tengo por aquí una presentación, creo que es lo vacilón es que cantaron y dijeran el concepto bien, porque lo dijeron por mí, esa era la idea, no tener que decirlo yo, pero no sé si estamos todos listos y podemos continuar. Sí, pero ya lo terminé. Ok, listo. Sí, serán unos 4 minutos o algo así. Listo, vale la pena perder el tiempo porque son cosas que se conocen desde hace tanto tiempo y a veces en pleno siglo XIX, XX, en este siglo XXI hay gente que todavía no entiende estas cosas y fueron descubiertas o pensadas o entendidas hace tanto tiempo. Entonces, todo el principio de Arquímedes se basa en que la fuerza de empuje hacia arriba es exactamente el peso del agua, digamos, en el barco, del agua que el barco sacó, ¿verdad? Lo que desplazó el barco. Por eso cuando se habla de barco se le dice el tamaño del barco se mide por el desplazamiento del agua. Es un barco de no sé cuántas toneladas de desplazamiento. Eso es el volumen de agua que saca. Y entonces eso representa la cantidad de fuerza que está habiendo hacia arriba. Okay. La historia de Arquímedes lo vamos a ver el ejercicio de Arquímedes, pero lo vacilón de Arquímedes es que gritó Eureka, y Eureka no sé si ustedes saben qué significa, pero significa lo logré. Entonces, él dijo, lo logré. ¿Por qué? Porque le habían puesto una tarea y estaba en la bañera, se estaba bañando. Y entonces cuando se metió al agua, se dio cuenta que cuando él se metía al agua, el nivel del agua subía. Y se le ocurrió pensar, ¿será que estoy desplazando agua? O sea, donde yo me meto, desplazo volumen. Eso es. Entonces lo logré, salió como loco gritando
del lugar a donde ellos se reunían. ¿Sí? Ese experimento no era como para ver si la corona era de oro real o algo. Si era puro oro o lo habían engañado exactamente. Si Ajá. metal. Lo vamos a ver, ahorita está una figurita ahí con el ejercicio. Y lo vamos a... Entonces, todo el chiste de este Eureka es que la palabra se hizo famosa porque no porque la palabra signifique lo logré, sino porque le salió chingo corriendo por la calle, porque se fue a contar que ya lo había logrado. Entonces, famoso, ¿verdad? Ahora sí, la fuerza de flotación, que es lo que vamos a ver ahora, ya en serio, es la que tiende a levantar los cuerpos y que se debe a un momento. ¿Aquí alguien quiere entrar más? Se había salido Alonso. Ok. La fuerza de flotación se debe, digamos, al aumento de la presión de un fluido con respecto a la profundidad. Entre más abajo se hunda, ¿verdad? Más grande la presión, entonces la fuerza es más alta. Entonces, los materiales hechos por ejemplo, los objetos que están hechos con materiales muy livianos tienden a flotar en el agua. Depende, ¿verdad? Que hay alguien aquí tratando de entrar y no puede. Ok, entonces, vamos a analizar esto. Aquí tenemos una placa. Esta placa imagínense, es una lática, como que tiene un espesor H. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que por arriba, la presión que va a soportar la placa multiplicada por toda esta área va a ser la fuerza. Entonces, vamos a tener una fuerza hacia abajo que es la densidad por la presión de la gravedad, ¿verdad? Por esta altura S, que es la altura desde el borde hasta donde está el agua, multiplicado por todo el área. En cambio, la fuerza que va hacia arriba es un poquito más abajo, H, entonces va a haber un poquito más de presión. La fuerza que va hacia arriba es la densidad multiplicada por G, multiplicada por la altura total, que sería S más H, por el área. Si hacemos ahora sumatoria fuerzas entre los dos, ¿qué vamos a tener? Que la fuerza para arriba y la fuerza para abajo se va a cancelar la parte S y lo que nos va a quedar solamente es ρ por G por H hacia arriba. Y ρ por G por H, que es el espesor de la placa, multiplicado por A, o sea, el espesor de la placa multiplicado por toda su área es el volumen. O sea que la fuerza hacia arriba es exactamente igual a la densidad, por ejemplo, por el espesor de la placa. Entonces no importa a qué profundidad esté la placa metida, porque se va a cancelar la de arriba con la de abajo. Si la bajo más, va a aumentar la fuerza por arriba, pero también va a aumentar la fuerza por abajo, y al final la fuerza de flotación, que es solo una, va a ser siempre para arriba, y que va a ser siempre proporcional al volumen del líquido desalojado, que era lo que dijo Arquímedes, ¿verdad? Que cuando un cuerpo se somete a un líquido, experimenta un empuje hacia arriba. Experimenta los dos, el de hacia arriba y el de hacia abajo, solo que el de abajo se cancela con el de arriba por esa distancia S que se cancela, y solo queda el H. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, señor. Ok, entonces, ¿qué es ρ por G por H, por V? Volumen por peso específico, entonces, por específica, entonces vamos a tener que eso es el peso del volumen del fluido desalojado. No es el peso del volumen de la placa, sino del líquido que ella sacó, ¿verdad? Y que ahora lo está ocupando la placa. Entonces la fuerza de flotación no va a depender de esa profundidad S. ¿Por qué? Porque ese es lo mismo por arriba que por debajo, se cancelan. La fuerza de flotación también es independiente de la densidad del cuerpo. ¿Por qué? Porque lo único que hace fuerza hacia arriba es la cantidad de fluido desalojado, no el material de que está hecho. Nos interesa solo el volumen. Y para los cuerpos flotantes, el peso completo del cuerpo, ¿verdad? W hacia abajo, tiene que ser igual a la fuerza de flotación. ¿Por qué? Si fuera mayor, se hunde, ¿verdad? Entonces siempre el peso se va a equilibrar con la fuerza de flotación hasta que llega un punto en que si W es más grande que la fuerza de flotación, el cuerpo se hunde. Entonces vamos a ver estas figuritas. Un cuerpo flotante como este, el líquido desalojado sería solo esta parte, produciría un empuje hacia arriba que tiene que igualar el peso, por eso se queda aquí flotando. Si tenemos que el cuerpo tiene la misma fuerza hacia abajo que la fuerza
lo que se dice es que está neutralmente flotando. ¿Por qué? Porque no importa, lo puedo subir, lo puedo bajar y no cambia, siempre se queda ahí quedito. Y un cuerpo que tiene una densidad más alta que la del fluido, pues se va para el fondo porque el peso siempre es más grande que la fuerza de flotación. ¿Okay? Entonces, siempre tenemos eso, que si el cuerpo está flotando, ¿verdad? Porque si no está flotando, no. Cuando el cuerpo está flotando, la fuerza de flotación, que siempre la vamos a poner con B por Boyens en inglés, la fuerza de flotación va a ser igual al peso. Si la fuerza de flotación es igual al peso, habíamos dicho que la fuerza de flotación era ρ por G por el volumen, pero el volumen de la parte sumergida. Y eso tiene que ser igual a la densidad promedio del cuerpo multiplicado por G, multiplicado por el volumen total del cuerpo. Entonces aquí este G se cancela con este G y podemos reacomodar los ítems y entonces me queda que el volumen sumergido entre el volumen total es la misma relación que hay entre la densidad del cuerpo entre la densidad del fluido. Entonces flota porque la densidad del fluido es más pequeña que la densidad del cuerpo es menor que la densidad del fluido. Por eso hay un volumen sumergido menor que el volumen total. Cuando esto se da vuelta, no hay forma de compensar esta diferencia. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿cuánto se hunde un cuerpo? Bueno, lo que se hunde un cuerpo, ¿cuánto volumen se hunde? Va a depender de la diferencia, la relación entre las densidades. Eso es un cálculo que se puede hacer muy fácil. Por ejemplo, si yo digo, la densidad del agua es 1000, ¿verdad? Y la densidad de la madera es 500, entonces yo les digo, ¿este tuco de madera hasta dónde se va a hundir? Y ustedes me dicen, a la mitad. ¿Por qué? Porque la mitad de la densidad del agua es la densidad de la, entonces se va a hundir la mitad. Pero si les digo, no, esta otra madera, esto es plástico, y el plástico tiene una densidad de 700 y el agua de 1000, entonces se va a hundir un 70%. Se va a hundir un 30%, va a quedar no, pues 70, sí, se va a hundir un 70%, porque es un 70% uno del otro. Y así sucesivamente. Entonces es muy fácil hacer el cálculo de qué tan hondo va a hundirse un cuerpo solamente por la relación de las densidades. Entonces la fracción sumergida del volumen del cuerpo flotante es igual a la razón de la densidad promedio del cuerpo a la densidad del fluido. Eso es lo que acabo de decir, es esta ecuacióncita, que la pueden ir apuntando por ahí porque vamos a hacer un ejercicio y se les va a olvidar que aquí yo la apunté. ¿Ok? Ahora sí, los cuerpos flotan, pero no flotan en cualquier posición. Imagínense una varilla larga, o sea, una regla de madera. La regla de madera no puede flotar vertical así, porque si la ponemos vertical, ella va a tender a caerse. Siempre va a haber una estabilidad de la flotación. ¿Ok? Hay diferentes tipos de estabilidades. No sé si ustedes han tratado de hundir una bola dentro del agua, jugando en una piscina. Hay una estabilidad, digamos, de los cuerpos flotantes que es vertical. Por ejemplo, si ustedes agarran una bola y la sumergen, ella va a desplazar una cantidad más alta de fluido, porque la bola, digamos, va a flotar la mitad. Entonces la fuerza de gravedad, la fuerza del peso de la bola se va a compensar con la fuerza hacia arriba. Pero si ustedes la hunden completamente, van a desalojar el doble del volumen, o sea que la fuerza de flotación va a ser el doble. Si la sueltan, la bola va a salir hacia arriba, pero va a salir y se va a ir más hacia arriba de lo que flota. Entonces se va a quedar subiendo y bajando hasta que se estabilice. ¿Por qué? Porque a veces la fuerza de flotación va a ser más baja porque la bola está más arriba. Entonces el peso gana y va para abajo. Cuando el peso gana, desaloja más fuerza, entonces va para arriba. Eso se llama estabilidad de flotación vertical, cuando un cuerpo tiende a moverse hacia arriba y hacia abajo. ¿Ok? El segundo caso es estabilidades de fuerzas laterales y rotacionales. Digamos, aquí hay un asunto nuestro, digamos, un cálculo que les dice que cómo estamos nosotros en estabilidad de flotación. Nosotros no flotamos en el suelo, parados en el suelo. ¿Por qué? Porque tenemos una densidad. El volumen de una persona es de 0.1 metro cúbico y la densidad del aire es 1.2 kilogramos por metro cúbico. En cambio, la densidad de nosotros es muchísimo más alta. Entonces, la fuerza que ejerce el aire tratando de flotación del aire sobre nosotros
hacia arriba, más o menos viene siendo algo así como 1.2 newton, y cada uno de nosotros en promedio, digamos, andamos por ahí entre 40 y 80 kilogramos. Yo peso como 70. Y entonces el peso de nosotros es de 788 newton, por eso no flotamos en el aire. ¿Por qué? Porque el aire tiene muy poca densidad. Pero en cambio, si nos metemos en agua de mar, que tiene un poquito más de densidad, entonces por eso sí flotamos, porque nos parece, la densidad nuestra se parece mucho más a la del agua de mar o la del agua del mar muerto, por ejemplo, que tiene una densidad todavía más alta. Entonces vean que la flotación nuestra es el 0.15% de nuestro peso, o sea, por eso no flotamos. Pero quién sabe en otra atmósfera, digamos en Júpiter, que tiene una densidad mucho más alta en la atmósfera, tal vez ahí sí flotaríamos. Okay. ¿Se entiende? Sí. Ok. Por supuesto que la densidad de la persona es mucho más alta que la del aire, por lo tanto nosotros somos este caso, el cuerpo está hundido, estamos siempre en el fondo. Ok, ahora sí, los globos de estos aerostáticos, cuando son llenos de helio, la densidad del helio es menor que la densidad del aire, por eso el globo va a subir y va a subir y va a subir hasta llegar a una parte donde el aire tiene una densidad más baja y se equilibra con el helio, y ahí se para el globo de subir. ¿Ok? Entonces los globos de helio tienen una altura máxima. En cambio, un globo de aire caliente se puede elevar más. ¿Por qué? Porque la densidad de aire caliente depende de la temperatura. Entonces, entre más lo calentemos, más va bajando la densidad y siempre va a poder seguir subiendo. La altitud se controla entonces enfriándolo y calentándolo. Cuando el globo no sube ni baja es porque la fuerza de flotación se equipara con la fuerza de flotación más se equipara con el peso del globo a esa altura. Okay. Para que entendamos un poquito esto, ya hagamos este análisis de este ejercicio. Está hecho, pero analicémoslo. Estos son los rápidos de entender y después hacemos unos a mano. Digamos que hay una grúa que con el fin de construir rompeolas vamos a bajar bloques de concreto. No, en realidad, para hacer un rompeolas no se usan bloques de concreto, se usan como unos jaxes que se llaman, pero digamos que son bloques de concreto. Se bajan al mar y la densidad del agua de mar anda por 1025 kilogramos por metro cúbico, un poquito más que la del agua. Y los bloques de concreto miden 1.5 por 1.5 por 1.5 y la densidad del concreto era algo así como 2300 kilogramos por metro cúbico. Entonces hay que calcular cuál es la tensión en el cable cuando la grúa los tiene izados antes de bajarlos al mar y cuando los mete en el agua, qué pasa con la tensión en la cuerda o en la grúa. Okay, ese es el caso B. Entonces, el volumen de cada bloque es 1.5 por 1.5 por 1.5 da 3.375 metros cúbicos. Entonces el peso del bloque sería la densidad por G por V, daría 76.15 kilonewton. Ok, entonces, haciendo sumatoria de fuerzas, ¿verdad? La grúa tiene que jalar la tensión de 76.15 kilonewton cuando el bloque está en el aire, despreciando la flotabilidad, que ya dijimos que era 0.15%, o sea, es muy poquito la diferencia. El peso del volumen del agua de mar desalojada sería este volumen multiplicado por la densidad del agua, que es agua de mar, 1025 por 9.81 por el volumen nos da que la fuerza de flotación cuando el bloque está sumergido en el agua es de 33.94. Si hacemos sumatoria de fuerzas, ahora tenemos que la fuerza de tensión en el cable es igual al peso menos la fuerza de flotación, porque lo está aliviando. 76.15 menos 33.94. Entonces, apenas el bloque se mete al agua, la grúa siente que tiene que hacer menos fuerza para sostener el bloque, 42.21 kilonewton. Ya claro, eso sí. Ok, entonces vamos a verlos. Estos ejercicios no los vamos a calcular, simplemente los vamos a enunciar y vamos a ver la lógica que tienen y después podemos hacer números, pero es más importante el concepto que hay alrededor. El primero es el ejercicio de Arquímedes. Arquímedes, el rey, le pidió que
una corona que le habían dado, él quería saber si era de oro puro o si era, lo estaban engañando ahí, teniendo plomo o algo dentro y enchapado en oro. Entonces, Arquímedes no sabía cómo hacer y lo que hizo fue, ok, puso las dos, bueno, eso fue después de que se metió al agua, ¿verdad? Puso las dos piezas, una pieza de oro y una pieza de oro puro y una pieza la pieza esta de la corona que le dieron al rey, las puso y las pesó para que pesaran lo mismo. Entonces dice, bueno, estas dos son de oro puro y pesan lo mismo. Pero después se le ocurrió meter las dos cosas en agua y se dio cuenta que al ponerlas en agua, la corona pesaba menos dentro del agua, o sea que tenía más fuerza de flotación. Si tenía más fuerza de flotación, significaba que para el mismo peso gastaba más volumen. Y si gastaba más volumen para el mismo peso, significa que había un material de menor densidad y le habían puesto algo que no era oro. Y así se dio cuenta. Ese era el ejercicio. Es muy ingenioso. Por eso es que ese Eureka, cuando lo gritó, fue muy importante, porque de verdad fue un descubrimiento muy, muy inteligente para la época en que lo hizo. No sé si les queda claro qué fue lo que se pensó aquí. ¿Sí? Sí, profe. Ok, listo. Este es el mismo ejemplo pero visto de otra forma, digamos, cuando alguien agarra algo dentro del agua, no sé si ustedes lo han hecho, alzar algo dentro del agua, uno dice qué liviano que es, pero es que usted lo está ayudando la fuerza de flotación. Ahí el cofre, digamos, el buzo lleva el cofre y tiene el peso, pero es la diferencia entre el peso y la fuerza de flotación. Cuando ya sale a la arena y ya no está el agua para llevarlo con la fuerza de flotación, ya siente de verdad el peso, por eso hace esa cara de que no se lo aguanta, ¿verdad? Es el mismo caso del bloque de concreto metido en el agua que pesa menos y fuera del agua que pesa más. ¿Todos entendieron esto? Porque Sí. es que ahora les voy a hacer una pregunta, por puntos extra. Tenemos una balanza llena con un recipiente con agua y un soporte con un cable y una bola guindando. Esa bola es una bola de algún material, digamos, de acero o lo que sea. Si yo bajo ese brazo y hago que la bola se meta dentro del fluido, ¿ustedes creen que hay variación o no hay variación en la lectura que hay aquí? En el niveló. Digamos, aquí está marcando que el peso del agua es esto, y cuando yo meto la bola aquí va a cambiar, se va a mantener igual, va a subir, va a bajar. ¿Qué es lo que pasa? Quiero que me digan qué piensan. Yo creo que va a depender de la densidad de la bola, profe. Sí, vea que la bola se hundió. Ah, bueno. Sí, o sea, la bola es más densa que el agua. Si no estuviera el mecate, la bola se hubiera ido para el fondo. Entonces iba a marcar Pero, más. pero no se fue para el fondo, o sea, todavía está suspendida el cable. Yo creo que no Ah, marcaría ok. más bien. Entonces no. No, sí. Yo digo que no. Ok, Yo digo que sí. Lo que sí ok, me atrevo a decirle es que se transmite la presión. ok. En este caso, en el primer caso, obviamente, aquí lo que estoy sintiendo es completamente el peso del fluido, ¿cierto? Pero aquí, en el momento que yo meto la bola aquí, ¿qué pasa con el fluido que estaba aquí adentro? Se desalojó. Y al desalojarse, hay una fuerza de empuje hacia arriba, que va a hacer ¿qué es lo que va a hacer? Lo mismo que hizo lo mismo que hizo en la grúa. La grúa va a sentir una tensión menor aquí. Y si hay una tensión menor aquí, significa que el agua va a tener que aportar un poco de tensión, por lo tanto el reloj tiene que aumentar. Sí, Sí, entendí. sí. Ok, uno piensa que como está el cable, no, el cable lo está sosteniendo, sí, lo está sosteniendo, pero parte del peso del cable se lo está llevando el esfuerzo de flotación. Bueno, esa era la idea, era que lo razonaron un poquito, porque es como engañoso, ¿verdad? Ese ejercicio, o sea, pareciera como que no debe pasar nada, todavía está guindando el cable, pero sí hay fuerza de flotación porque la bola está dentro del Profe, fluido y entonces, esa fuerza de flotación que aparece aquí, acción-reacción, tiene que estar para abajo. profe, entonces el análisis se hace respecto a la cuerda.
Exacto, la cuerda va a perder tensión y si, si pierde tensión, ¿quién se la gana? Del soporte del agua. El agua está sosteniendo la bola un poco y eso lo va a sentir el reloj. Ok. Ahí se los dejo para que lo analicemos. Ok, entonces estabilidad de los cuerpos sumergidos. Vamos a hablar, ya hablé yo de la estabilidad vertical, lo de la bola, ¿verdad? Un desplazamiento hacia arriba disminuye el volumen de líquido desplazado, por lo tanto la fuerza de flotación disminuye. Y entonces tiende a llegar a su posición, o sea, se va a volver a caer. Si se desplaza hacia abajo, aumenta el volumen y entonces aumenta la fuerza de flotación y lo trata de regresar a su punto de equilibrio. Eso era la flotación que digo así, hacia arriba y hacia abajo. En cambio, hay estabilidad lineal cuando un pequeño desplazamiento hacia un lado se vuelve a producir una restauración de momento hacia un lado que lo vuelva a ubicar en la posición original. Y después hay estabilidad rotatoria, digamos, un objeto que rota para un lado y se devuelve para el otro. Cuando hay estabilidad rotatoria, lo que se genera es un par restaurador que hace que regrese el cuerpo a su posición original. Y además, los cuerpos pueden flotar en equilibrio estable, inestable o neutro. ¿Qué significa? Estable es que no se van a volcar, que no van a cambiar de posición. Inestable es que ahí están más o menos y con solo tocarlos se vuelven. O neutro, que no importa. Bueno, vamos a ver cosas. Esto, digamos, esta figurita de la boya está con una estabilidad rotacional, ¿verdad? Estable, porque ahí se queda. Y también tiene estabilidad vertical, porque sube la marea y baja la marea y está en este plan, ¿verdad? Subiendo y bajando. Si se baja un poquito, baja más y se vuelve a acomodar arriba. Sube y se vuelve a bajar. Ok. Ahora, supongamos que estas son unas piezas de madera que tienen estas dos cosas, son dos piezas de madera que tienen una pieza de metal. Entonces, en esta posición, la pieza de metal pesa mucho, entonces queda abajo, la madera pesa menos, tiende a coger para arriba y sostener el peso. En esta posición hay equilibrio estable. Si la trato de poner así, queditita así, va a flotar, pero con solo pase cualquier cosa, esto va a darse vuelta y se va a volver aquí. ¿Por qué? Porque la bola pesa más, va a tender a irse para abajo. Y una bola de fútbol, imagínense ahí metida dentro del agua, no importa si se da vuelta o no, porque es igual en todas direcciones, entonces no tiene una flotación, digamos, neutro, no importa. Ahora sí, cuando un cuerpo está sumergido, digamos, puede tener un equilibrio estable lateral, digamos, que si yo lo jalo un poquito para acá, se devuelve. Si lo jalo un poquito para acá, se devuelve. Y ahí hasta que llega un momento en que se estabiliza en el centro. Ahora, neutralmente estable es, imagínense una bola flotando en el agua. Es una bola flotando en el agua, usted la empuja para un lado y se mueve, y se mueve, y se mueve. No importa, sigue flotando igual. Si la empujo para acá, se pasa para acá, pero sigue flotando igual, sin problema. Y este es el equilibrio inestable, digamos, o la estabilidad inestable, que ahí está, por arte de magia, en ese punto, pero con solo que se mueva un pelín, se va, o se va para el otro lado. Y hay cuerpos que tienen otro tipo de estabilidad que es pseudoestable, digamos, como los barcos, que un barco, mientras no rote mucho, no se vuelca, pero cuando ya rota cierta cantidad, más de cierto ángulo, se puede volcar, como pasa en Piratas del Caribe. No sé si vieron a Jack Sparrow volcando un barco. Eso es cierto. O sea, llega un momento en que la estabilidad del barco está, pero si se vuelca más de cierto ángulo, se puede volcar. Respecto a la estabilidad rotacional, hay varios tipos de estabilidad rotacional. Imagínense que esto es una esfera como de madera con una plancha de metal aquí abajo. Esta plancha de metal pesa mucho, entonces, si la pongo en esta posición, el centro de gravedad de la plancha está más abajo que el centro de flotación. El centro de flotación depende solo del fluido, del líquido desalojado. Si esto fuera todo agua, ¿dónde está el centro de flotación? En el puro centro de la esfera. Pero el centro de gravedad está corrido hacia abajo por el efecto de esta plancha metálica. Entonces, si el centro de flotación está más arriba que el centro de gravedad, el equilibrio es estable. Si el centro de gravedad y el centro de flotación están en el mismo punto, es neutralmente estable, no importa para dónde se mueva, no va a pasar nada. Pero en este caso, si el centro de gravedad, por culpa del peso que lo pusimos arriba, está arriba,
y el centro de flotación está más abajo, con solo que esto se corra un pelín para acá, esto va a generar un par, este va para arriba y este para abajo, genera un par que lo hace dar vuelta. Entonces este es el equilibrio inestable. Ahora, cuando el centro de gravedad no está alineado con el centro de flotación, como en este caso, digamos que si yo pusiera la esfera así, esto genera un par, pero es un par que no lo vuelca, sino que lo restaura. Este par va a ser en esta dirección y entonces se va a acomodar, va a pasar recto, y entonces se va a volver a acomodar y esto se va a quedar oscilando así hasta que el amortiguamiento por fricción lo calme, ¿verdad? ¿Se entiende qué es el centro de gravedad y el centro de flotación? ¿Sí? Esos son dos puntos importantes porque lo que sigue para analizar flotabilidad de cuerpos, necesitamos calcular dónde está ubicado el centro de gravedad, que es la ubicación del centro de toda la masa de un cuerpo, y el centro de flotación es el centroide del volumen del líquido, como del fluido desalojado, o sea, como si todo tuviera la misma densidad. ¿Ok? Ok, si el cuerpo tiene un fondo pesado, el G estará debajo y B estaría más arriba y el cuerpo sería estable. Los cuerpos sumergidos, un cuerpo flotante puede ser estable aunque su centro G esté encima de B. Esto pasa con los barcos. Un barco por lo general tiene que el centro de gravedad está muy arriba porque todo es hueco para desalojar agua. La forma que tiene es la que le da la posibilidad de que no se vuelque. El centro de gravedad es la carga, la gente, de todo. Las cosas están aquí arriba. Abajo solo está la maquinaria y esto ha sido para dar flotabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el barco, por su forma, se rota, el centro de gravedad se mantiene en el mismo punto, pero el centro de flotación se corre un poquito. Y si esto se corre un poquito para acá, no sé si lo ven, en el dado caso que este centro de gravedad no se mueva y este sí se mueva, estos dos puntos, estas dos fuerzas van a ser congruentes en este punto que llamamos metacentro. Entonces esto va a generar un par de restitución que lo va a hacer que esto se devuelva. Entonces el barco, si se tuerce para este lado, después se vuelve a este lado y ahí se va dando este bamboleo que es lo que marea a la gente cuando anda en barco. ¿Ok? Ahora, si abre demasiado, entonces podría llegar el punto en que el metacentro comienza a bajar y bajar y bajar. Si el metacentro queda entre estos dos puntos, el barco se vuelca. Entonces, normalmente el análisis que se hace para determinar si un cuerpo es estable o no es estable, en estos casos en que G está hacia arriba del punto de flotación, es cuando el metacentro está a más arriba que estos dos. Si el metacentro nos queda aquí debajo, entonces el cuerpo es inestable. Si está arriba, es estable. ¿Ok? ¿Entienden esto? Sí, no. Ahora lo vamos a ver más detallado. Okay. En este caso, si el metacentro no está aquí arriba, sino que está aquí abajo, entonces no sé si ven que aquí hay un par más bien que tiende a hacer que esto se vuelque y se va. Esto ocurre en ciertas posiciones de rotación, cuando ya se excede cierto ángulo. Lo normal es que los barcos pueden tener una rotación así lateral de hasta 20 grados. Ya más de 20 grados ya tienden a volcarse, porque el metacentro se va a bajar. ¿Ok? Entonces, un cuerpo flotante es estable si su metacentro está por encima de G, del centro de gravedad. O sea que la distancia GM es positiva. Es inestable si M se ubica por debajo de G, o sea que GM sea negativo. Y W y F generan un par de volcamiento para volcar o un par de restitución si M está arriba. Ok, esto es lo que les hablaba del equilibrio de un barco. O sea, si la rotación es pequeña, él se va a mantener aquí, ¿verdad? Pero si me paso de cierta rotación, llego a este punto de inestabilidad y más bien nos vamos para allá o nos vamos para acá. Y se vuelca y se hunde el barco. Ahora, ¿cómo se calcula dónde está ubicado ese metacentro? Es un poco complejo el cálculo. Vamos a especificarlo un poquito, pero lo más importante de acá es que entendamos la fórmula y más o menos de dónde viene. Aquí está el barco representado por un cajón cuadrado que está rotado
en esta dirección, de tal forma que el metacentro, vamos a suponer que queda aquí arriba, ¿okay? Aquí va a haber una cantidad de fluido que se levantó y aquí una cantidad de fluido que se hundió más de su posición original, digamos, cuando estaba así originalmente y esto rotó para allá, este volumen está haciendo una tensión para abajo que quiere que se vuelva a acomodar y este está haciendo una tensión más bien hacia arriba que quiera que se vuelva a acomodar. Estos dos pares son los que son los pares de restitución, digamos. Entonces, el restaurador de esta situación para el otro lado sería el momento, que es la fuerza FB, que es la fuerza de flotación que va hacia arriba, multiplicada por esta distancia, ¿verdad? Por la distancia de B a B'. Esa es la fuerza de restitución, ahora vectorialmente, ¿verdad? Y eso sería igual a la fuerza T1 o la fuerza T2, cualquiera de las dos, multiplicada por el brazo, ¿verdad? Esto es un par de fuerzas. Ya sabemos que la distancia C entre OC, ¿verdad? Desde AC con OC es la tangente del ángulo, este ángulo de aquí, este mismo ángulo de acá. Entonces este delta zeta, el angulito que se va a rotar hacia allá, ahí está exagerado, estamos hablando de que son ángulos muy pequeños. Esta relación la tengo aquí, que este ángulo, la tangente de este ángulo es esto, esto. El momento se puede estimar, ¿verdad? La fuerza por el brazo. Y entonces, si tenemos aquí, analizando esta figura de acá, tenemos que si esto es X y esto es un dA, yo sé que la altura Y es igual a X por la tangente de zeta, ¿verdad? Y es igual a X por la tangente de zeta. Y el diferencial de fuerza sería el gamma multiplicado por Y por el diferencial de área, ¿verdad? Y el diferencial de momento sería Y por el X, que es el brazo, multiplicado por el diferencial de fuerza, que es esto. Entonces, todo el momento o volcamiento sería la integral desde 0 hasta OC, o sea, desde aquí hasta del momento, que es esto. O sea, que sería la integral de 0 hasta OC de gamma por X al cuadrado, porque estoy sustituyendo aquí el Y, multiplicado por la tangente de zeta por el de A. O sea que al final el momento sería la gravedad específica del agua o del fluido, multiplicada por la tangente, multiplicada por X al cuadrado de A, que la integral de X al cuadrado de A es este. Es el momento de inercia del área. ¿Pero de cuál área? De esta área de aquí, horizontal. Recuerden que en las placas estábamos hablando del IX, ¿verdad? O sea, el vertical. En este caso es el momento de inercia del área que está aquí exactamente donde el cuerpo flotante toca la línea de flotación. O sea, esta es la línea de flotación, ¿verdad? Este es el fluido. Esta es la línea de flotación, entonces sería el momento de inercia de esta área horizontal, en esta dirección, así. No es esta, ¿verdad? Esta es el cálculo de momento de fricción, ¿verdad? En vigas. No, es así, en esta dirección. Entonces, si vamos a calcular el movimiento, sería el momento con respecto a un eje así, pero si vamos a calcular este otro movimiento, sería con respecto a un eje en la otra dirección. No sé si me vieron ahí en la cámara para ver cuál es este IY, ¿verdad? No es el mismo del caso pasado de las compuertas, ¿verdad? Este es horizontal. ¿Ok? Entonces, haciendo un análisis aquí geométrico de esto, entonces necesitamos calcular, bueno, el momento sería, ya teníamos que el momento era esto y veníamos de la otra página, también sé de aquí de la geometría que esta distancia de B a B es igual a gamma por la tangente del de zeta por I entre la fuerza. Y entonces, en ángulos pequeños, la tangente del ángulo es igual al seno del ángulo, que casi es el mismo ángulo. Entonces, la distancia que hay desde M hasta B, o sea, la distancia que hay desde M hasta B, es igual a esta distancia que hay de B hasta acá, entre la tangente de este ángulo. Y eso es igual al momento de inercia entre el volumen desplazado. Entonces, la distancia metacéntrica, o sea, lo que hay desde M hasta G sería lo que hay desde M hasta G menos
lo que hay desde B a G. B a G lo puedo calcular porque yo analizo y busco la figura y calculo el momento de gravedad. Y el momento de flotación sería el centroide del área que está sumergida aquí. Entonces, para calcular la distancia metacéntrica mg, sería agarrar mb y restarle, o sea, que la distancia metacéntrica, si da positiva, entonces es estable, si da negativa es inestable, y es simplemente agarrar el momento de inercia horizontal, dividirlo entre el volumen desplazado, y a eso sumarle o restarle la distancia que hay desde B a G. Se suma o se resta dependiendo si B está de este lado o si B está de este lado. Si está de este lado se resta y si está de este lado se suma. ¿Ok? Entonces, nos queda así. BG se resta si el centro de gravedad está sobre el centro de flotación. Y BG se suma si el centro de gravedad está bajo el centro de flotación. Y esta es la forma, esta es la ecuación que se utiliza para calcular si un cuerpo está flotando de forma estable o inestable. ¿Ok? Antes de ver un ejercicio, les quiero mostrar los tipos de estabilidades de cuerpos flotantes o la forma de las oscilaciones de los barcos. Un barco se le llama calado a toda esta altura, que es la profundidad a la que está sumergido el cuerpo. Esto es todo el área de sumergencia, lo que va a ser desplazado. El puntal es toda la altura del barco. ¿Ok? Bueno, la quilla ya sabemos. Y si este es el barco visto para acá, entonces él tiene varias formas de oscilar. Si oscila, digamos, en esta dirección del eje X, se baja la punta y le sube, baja la punta y le sube. Eso es lo que se le llama es el cabeceo. El cabeceo es terrible porque es lo que, no sé si me haría más el cabeceo. Después está el balanceo, que es alrededor del eje X, que se mueve para un lado y para otro. Este se volcó porque se sobrepasó el nivel del ángulo de rotación. Y después está la guiñada de rumbo, que es rotar en esta dirección, en la dirección Z. O sea, eso es cambiar de rumbo, ¿verdad? Este no molesta nada. Los dos que sí molestan son estos dos, cuando uno anda en un barco. Y eso depende, digamos, de cuánto es el cabeceo, depende de la estabilidad en las dos direcciones del barco. Si uno ve el área, esta es el área vista del barco desde arriba. Entonces, esta área es la que yo digo a la cual se le calcula el momento de inercia. Entonces, si calculamos el momento de inercia de esta área con respecto a este eje, vemos que el momento de inercia es muy pequeño. Entonces, va a tener muy poca estabilidad en la dirección de balanceo. En cambio, los barcos casi no cabecean porque el momento de inercia a lo largo de este eje es muy grande, ¿verdad? Porque es BH al cubo, digamos, si esto fuera un rectángulo. Entonces, cabecear le cuesta más al barco, en cambio, balancearse le cuesta menos por la forma que tiene el barco. Si fueran cuadrados, sería lo mismo para todas direcciones. ¿Se entiende eso? Lo que me interesa es que entiendan que esta es el área que se usa, no ninguna otra, no es esta, digamos. No es el área de sección transversal, que es lo normal que hemos usado en sólidos, ¿sí? Pero ahora en fluidos lo que nos interesa es el área que está exactamente al nivel del agua. Entonces, Profe, ahora sí. Una pregunta. Bueno, ¿por qué razón usualmente tienen esa forma y como usted decía no tienen forma cuadrada, por decir algo? O sea, Por un asunto de arrastre, que es lo que vamos a ver en el capítulo que sigue. Entre más ancho es el barco, más arrastre tiene, o sea, más resistencia al movimiento. Entonces gasta más energía desplazándose. Entonces los barcos sí. son delgados y tan largos como sea, porque la resistencia al movimiento depende de qué tan anchos son. O sea, el área frontal, así. Si son muy anchos, hay mucho, lo frena mucho. En cambio, la longitud no tiene tanto que ver. Cierto, Okay. Gracias, profe. Básicamente es eso. Por eso los aviones son iguales, largos y delgados. Es un asunto de aerodinámica que tiene que ver con flujos externos, no con flotabilidad. La flotabilidad es otro. Entonces, se busca mejorar uno con expensas del otro hasta llegar a un equilibrio, del equilibrio de ingeniería, que siempre tomamos ese tipo de decisiones. Okay. Este fue ejercicio de examen una vez y pareciera muy difícil, pero en realidad es bien fácil. Entonces vamos a
vamos a discutirlo un poquito. Hay una esfera de diámetro 150 milímetros, vean que es como una bolilla ahí, que tiene un peso de medio kilo y se sumerge en un recipiente. Eso es como, imagínense que es como un lavatorio o algo ahí, con algo que tiene agua. Dice, por el efecto de la fuerza de flotación, la bolilla esa va a querer flotar, ¿verdad? Y entonces obtura un tubo de diámetro de 100 milímetros y tapa y impide que el agua salga. Entonces, el objetivo de esto es que esto funcione como un sifón, ¿verdad? Que diga así, determine el nivel, el máximo desnivel H, o sea, esa dimensión que hay ahí H, la máxima que puede haber para impedir el paso del agua del tubo al recipiente. ¿Qué pasa si ese H yo lo hago más alto, más alto, más alto, más alto? Esa agua que está encima de la esfera, ¿verdad? Va a pesar cierta cantidad y va a empujar y va a hacer hundirse la bolilla. Va a salir agua cuando ya se drene un poco del agua de arriba de ese tubo, se va a equiparar la flotación con el peso del fluido y se va a obturar y va a volver a cerrar. Entonces, ¿se entiende cuál es el problema? Sí. Yo lo tengo aquí en la pantalla y lo podemos hacer un poquito con manos. ¿Se nota ahí? Sí. Se ve que lo tengo aquí. Falta luz. Se está haciendo tarde. No quería que vieran lo de gráfica por ahí. Okay, vamos a ver, tal vez aquí hay un poquito más de luz, ¿verdad? Voy a poner para acá, dice. Determinar el valor de esta altura H. Entonces ¿qué tenemos acá? Que la bolilla esa pesa, ¿verdad? 0,5 para abajo. Hacia arriba tenemos una fuerza de flotación. Y además, aquí encima, ¿verdad? Tenemos una cantidad de agua. Pero vean esto. La cantidad de agua que me importa es esta de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque esta cantidad de agua se equipara con esta que tengo al otro lado. Entonces se cancelan, ¿sí? Entonces yo aquí arriba tengo una cantidad de agua así, que voy a llamar a esto W2, que es el agua, y esto de aquí a aquí mide H. Esto tiene un diámetro, ¿verdad? Aquí, D, y eso tiene un diámetro D. Entonces vamos a ver cuánto es W2. W2 sería igual al diámetro este D, que son 100 milímetros, ¿verdad? D es igual a 100 milímetros, eso equivale a 0,1 metro, ¿verdad? Sí. Entonces sería el área multiplicado por la altura H multiplicada por la densidad del agua, ¿ok? Densidad y por G, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a calcular cuánto es el área. El área sería pi por d al cuadrado, porque es a cuartos, el diámetro. Entonces esto sería pi por 0.1 al cuadrado entre 4. Si tienen calculadora y lo hacen más rápido que yo, me dicen. Sería pi punto 1 al cuadrado. Sería 9.5 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Y entonces, y esto es 1000, ¿verdad? 9800, o sea, por 1000 por 981. Entonces, W2 sería H por 9,5 por 10 a la menos 3 por 8. Ya me equivoqué. De 1810, ¿verdad? Que es ρ por G. Ok. Ahora sí, vamos a calcular. ¿Pero diferente? Ah, ok, voy a ver, porque sí yo a veces meto unos dedazos que no juegan. Pi, ¿verdad? Ok. Punto 1 al cuadrado. 4 entre. ¿Sí?
tiene usted toda la razón. Y ahora me dio diferente. Entonces no puse pi, puse otra cosa. Ese es 185. Por 10 a la menos 3. Ok. Entonces esto lo multiplico por 9810 de una vez. Y esto da 77.05. ¿Ok? W2 es 77.05 por H. La fuerza de flotación, habíamos dicho que era el volumen desalojado, ¿verdad? Por ρg, ¿verdad? Y el volumen que era de una esfera, ¿se acuerdan? Por favor. ¿Se acuerdan o no? Es eso. 4pi r al cubo tercios es el volumen de una esfera. R es igual a 150, serían 75 milímetros, ¿verdad? O sea que R es igual a 0.075. Así. Entonces me queda que 4 por pi por 0.075 al cuadrado entre 3. Creo que el volumen es algo así como 0.02356. El radio no es al cubo. Ah, lo hice al cuadrado. Sí. Ando mal hoy, ¿verdad? Ya 2 pifias y van a quedar en video, que es lo peor. Ok, va de nuevo. 4, 3, pi y 0.075. Ajá. Así. No se ve, ¿verdad? A mí me está dando 1.767 por 10 a la menos 3. ¿Verdad? Sería metros cúbicos. Ok, entonces la fuerza de flotación sería eso por 9810, ¿verdad? Sería 17.335. Ok. Estamos hablando de Newton, ¿verdad? Estos son en newtons y estos son newtons. Y el peso, este peso, esto no es peso, esto es masa, ¿verdad? El peso es 0.5 por 9.81, ¿verdad? Porque esto es la masa multiplicada por G, ¿verdad? Me faltaba nada más. Entonces, este peso sería 1800, ¿cómo es? 9.81 por 0.5. Daría, este sería 4.905 Newton. Entonces ahora vamos a ver, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos menos W2, ¿verdad? Menos W más la fuerza de flotación es igual a 0. Entonces tenemos que menos W2 es menos H por 77.05 menos 4.905. Ok, es igual a menos, ¿verdad? 17.335. Entonces me queda que H es igual a 17.335 menos 4.905 entre 77.05, ¿verdad? Cambia signos y todo, yo se lo tiro. Ustedes son más gatos que yo en eso. 17.335, 4.905. ¿Qué dice aquí?
Dios santo. 17.335. 4.905 y lo resto. 7.05 me da 0.161 3 metros, ¿verdad? Entonces son aproximadamente 10.1 centímetros. Okay. Apenas salió ahí. Estamos. No era nada difícil, ¿verdad? Ese es el asunto con la fuerza de flotación. Ahora, esto no tiene nada que ver con la estabilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una esfera. Es estable. Ahora, aquí estoy despreciando esta pancita de la... ¿Cómo se llama? Un lente, como una lente que queda ahí. ¿Sí? Okay. Ahora, el otro ejercicio, voy a pasarme acá para mostrárselos y ya lo hacemos. Sí, está hecho. Y este otro. Este sí tiene que ver con flotabilidad, que me interesa. Yo ya también tengo una hojita para que lo hagamos. Lo vamos a analizar, pero este está muy fácil. Dice, hay un cilindro de madera. Esto es como una galleta de madera, que mide 2 metros de diámetro y 50 centímetros de altura, y que se encuentra sumergida 38 centímetros en la posición mostrada. O sea que de aquí para acá hay 38 centímetros hundido y lo que le sobra para acá. Ok, 12 centímetros. Entonces hay que determinar dos cosas. La densidad de la madera. Ok. ¿Qué densidad tiene para que esto se hunda 18 centímetros? Y la flotabilidad en esa posición, si es estable o no es estable. Ok. Saber si se va a dar vuelta o no se va a dar vuelta. Ok. Estamos. Simplemente para hacer el cálculo aquel de la flotabilidad. ¿Estamos listos? ¿Se entiende lo que me están preguntando? Ok, este es otro. Sí, profe. Ok, vamos a ver aquí. Vamos a la pantalla a mano para que lo veamos. Entonces, la densidad de la madera. Ustedes se acuerdan, podemos hacer el análisis, pero vamos a ver, vamos a hacerlo así. Si esta es la vista lateral de esta cosa, yo sé que de aquí a aquí está flotando. Este es el nivel de flotación. Yo sé que de aquí a aquí dicen que hay 38 centímetros y que de aquí a acá esto mide 50 centímetros y de aquí a acá mide 2 metros, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿cuál es la densidad para que esto se haya hundido 38 centímetros? Podríamos hacer todo el análisis aquel, pero si nos vamos a la presentación, que es lo que yo les decía la vez pasada, que podemos hacer, voy a hacer esto. Y voy a buscarle la presentación, el cálculo. Al principio ya. Vean esto. En esta presentación yo les había llegado a la conclusión que el volumen sumergido entre el volumen total tiene que ser igual al volumen promedio, la densidad promedio del cuerpo entre la densidad del fluido. Entonces, si copiamos eso, lo ponemos aquí que el volumen sumergido entre el volumen total, ¿verdad?, es igual a la densidad del cuerpo entre la densidad del fluido. Ok. Volvámonos otra vez a mi cuaderno. Y aquí lo apunté. Entonces, vean así. El volumen sumergido, ¿qué es? Sería el área por 38 centímetros, ¿cierto? Y el volumen total sería el área por 50 centímetros. Entonces, aquí tengo que, entre me queda A por 38 centímetros
entre el área por 50 centímetros. ¿Okay? Eso tiene que ser igual a la densidad del cuerpo, que es la que ando buscando, la densidad del cuerpo, entre la densidad del fluido, que la densidad del fluido es 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, me queda que la densidad del cuerpo, o sea, la madera, es igual a ¿qué? Por, paso por acá, 0. Bueno, voy a dejarlo 130. Voy a dejarlo de centímetros, no importa, porque se van a cancelar este con este y este con este. Entonces, por 38 entre 30. Y eso es un número muy fácil de calcular. Sería 1038 350. Da 760 kilogramos por metro cúbico. Es menor que la del fluido, que pues, por eso entonces esta, la madera es que flota. Es madera, ¿verdad? ¿Preguntas? Está fácil. Ahora sí, que si la flotabilidad es estable, vamos a empezar. ¿Dónde queda ubicado el centro de gravedad de esta cosa? Eso es G, ¿verdad? En la pura mitad. O sea que yo sé que de aquí a acá, estos son 25. Aquí está G. ¿Sí? Si ahora analizamos esta parte de abajo, la parte sumergida es esto. Entonces, el centro de flotación está, aquí ven, está a la mitad de esto. Si esto es 38, la mitad de 38 son 19. ¿Ok? Entonces, de aquí a aquí hay 19 centímetros. ¿Sí? Ok, entonces vamos a trabajar con esto. Si ponemos el sistema de medición aquí, en la base, yo sé que la distancia, la ubicación de B, o sea, la distancia de B a G es igual 38 centímetros es igual a 0,38 metros, para pasarnos a metros. 19 centímetros es igual a 0,19, 25, 0,25 y así. Entonces, la distancia que hay de B a G sería 0,25 menos esto que aquí, que es 0,19. Entonces eso sería 6, ¿verdad? 0,06 metros. Es la distancia que hay de B a G. Que era la fórmula fácil de calcular. ¿Qué decía con respecto a la distancia MB? La distancia de M a B, habíamos dicho que era el momento de inercia con respecto a Y entre el volumen desplazado. El volumen desplazado no lo hemos calculado, pero es este, ¿verdad? Este. Entonces vamos a ver. ¿Y de Y qué es? El momento de inercia de una circunferencia. ¿Se acuerdan de los momentos de inercia de las circunferencias? Ya tenían que haberlo visto en la presentación aquella. Lo buscamos, lo tienen. Y R a la 4 entre 4. Ok, y entonces, ¿cuál es el radio de esto? 1 metro, ¿verdad? Porque el cilindro de madera es 2 de diámetro. Entonces sería pi por 1 entre 4. Es igual a pi entre 4, ¿verdad? Cuartos. En metros, ¿verdad? Metros a la 4. ¿Y el volumen desplazado? El volumen desplazado es igual al área por todo esto, que es 0,38. Sería igual a pi por 2 al cuadrado entre 4 por 0,38. Vamos a calcular eso.
Pi por, sería pi por 0.88. Voy a dejarlo así. Voy a dejarlo en términos de pi. Esto es 4. Queda 0.88 por pi. Como esto está en términos de pi, me va a quedar muy bien. M entre MB, perdón, es pi cuartos entre 0,38 pi. Este se va con este, ¿verdad? Y me queda entre 0.38 4 por me queda 1 entre 1.52. Esto es 0,6579. Son 6 metros. Okay. Y entonces, ahora vean que B está por debajo y G está por arriba. ¿Y eso qué significa? Que podría haber estabilidad inestable, flotabilidad inestable. Entonces, la distancia metacéntrica MG sería, habíamos dicho, esta, 0,6579 menos esta, que es 0,06. Y esto da 0,5979. Como es positivo, entonces es estable. ¿Suena? ¿Sí? Fácil. Profe, lo de la estabilidad se podía saber desde que el punto B está abajo del punto G. No, al revés. Si el B está arriba, ya se sabe, pero B está abajo. Ok. Esa estabilidad sería como la de los barcos. Exactamente. Usted lo mueve y él se queda ahí así oscilando y hasta que para, pero si usted se le va la mano, daría vuelta. Claro, y queda de cabeza otra vez. ¿Por qué? Porque tiene peor estabilidad en la otra dirección. Ahora, y se pegó la cámara. Ya. Quiero hacerles una pregunta. Y vamos a hacer este ejercicio, pero lo voy a inventar aquí solamente para que piensen en esta figura. Esto es un cubo que mide aquí 1, 1 y aquí 1. O sea, un cubo de 1 por 1 por 1. ¿Okay? Lo voy a ver así. Lo voy a poner en el agua. ¿Ok? Y voy a decir que esto es un cubo de madera que tiene una densidad. La densidad de la madera esta es igual a 0.45. ¿Ok? Entonces de aquí a aquí hay uno y de aquí a aquí hay uno. Y está flotando sobre agua con una densidad igual a 0.45 por la densidad del agua, ¿verdad? O sea que voy a ponerlo en términos mejores enteros para que no haya confusión. La densidad de esto es 450 kilogramos por metro cúbico y la densidad del agua 1000, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a determinar si esto es estable en esta posición o cuál es la mejor posición que puede tener esto. Es más, digamos que para que los números nos salgan más fáciles, olvídense de esto y vamos a decir que es 500. Exacto, para que sea la mitad. ¿Cuánto se va a hundir esto? No creo que haga falta hacer el cálculo. Como esta densidad es la mitad de esta, esto se va a meter la mitad, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Sí, ok. Entonces esto es 0,5. El centro de gravedad, ¿dónde queda? Ahí. ¿Verdad? Y el centro de flotación queda aquí. Sí. Esta distancia de aquí a aquí es 0,25, ¿cierto? Y esto es G y esto es B. ¿Cómo sienten que va a ser la flotabilidad de esto, la estabilidad de esto?
Hacemos los números. Yo sé que BG es igual a 0,5 menos 0,25, o sea, 0,25. Estamos. Es la mitad de aquí, la mitad. Y ahora vamos a calcular el momento de inercia con respecto a Y. Esto es un cuadrado, ¿cierto? Entonces, como es un cuadrado, sería, el momento de inercia sería B por H al cubo 12avos. Pero como B es 1 por 1 al cuadrado entre 12, esto da un 12avo, ¿cierto? ¿Ok? ¿Y cuál es el volumen desplazado? El volumen desplazado sería medio por 1 por 1, ¿verdad? 0,5 por 1 por 1 sería 0,5. Por lo tanto, la distancia que llamábamos MB, ¿verdad?, es igual a un 12avo entre 0,5. Un sexto, ¿no? ¿Verdad? Un 12avo sería 0,16666, que es un sexto. Ok. Entonces, ¿cuánto sería el MG, que es el que nos interesa determinar si es positivo o negativo? Sería 0,1666, etcétera, menos 0,25. Y eso da negativo por no sé cuánto, con 25, 0, menos 0,083333. ¿Esto qué me acaba de decir? Que si yo pongo un dadillo, como un dado de madera así, a flotar, se va a volcar. No es estable así. ¿Para dónde va a rotar, verdad? Va a rotar o para allá o para acá. ¿Y cómo se va a poner? En este caso, como flota a la mitad, se va a poner así. Aquí va a quedar G, ¿verdad? Pero aquí va a quedar B. Ahora, ¿cuánto es esta distancia de aquí a aquí? Punto 5 por raíz de 2. De aquí a aquí hay 1. Punto 25 por raíz de 2. 1 y aquí hay 1. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿verdad? Esto es la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, o sea, raíz de 2. O sea que de aquí a aquí hay raíz de 2. O sea que aquí es raíz de 2 entre 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y dónde está el centro de flotación ahora? Ya no está a la mitad, está de aquí a aquí. Es raíz de 2 entre 3, ¿verdad? O sea que esto de aquí es raíz de 2 sextos. Y ahora volvemos a calcular y van a ver que les va a dar estable. Porque ya esta distancia, el momento de inercia de esto, visto de arriba, si hacemos un corte aquí, tenemos un cuadrado que es así. De aquí a aquí mide raíz de 2 y de aquí a aquí mide 1. Si hacemos este análisis aquí, el momento de inercia sería raíz de 2, ¿verdad?, a la 3 por 1 entre 12. Eso sería el I. Lo puse así, va en planta para que lo vean. ¿Y cuánto sería este valor? El volumen desalojado. ¿Cuánto sería el volumen desalojado? Punto 5. Punto 5 igual, porque es la mitad, exacto. Entonces, aquí sería, este valor vamos a calcularlo. Dice 2 raíz de 2 a la 3 entre 12. Entonces, este valor de I sería 0,236 entre 0,5.
0,4714. ¿Lo ven? Si ese sería este. Entonces, mg sería 0,4714 menos esta distancia, pero esta distancia es menos que 0.25. ¿Sí? Antes era 0.25, pero porque era toda esta distancia, pero ahora es un tercio de esta altura. ¿Y esta altura cuánto es? Raíz de 2 cuartos, ¿verdad? Entonces, 2 raíz 4 entre 3 entre. ¿No es raíz de 2 sextos? Sí, entre 3. Porque es un tercio. Sí, sí. 0,11. 7. Y esto da positivo. ¿Lo ven? Entonces, en esta posición, si es estable, ya de aquí no se mueve. En esta dirección, vean. Esto es como así, ¿no? Entonces, en esta dirección no se va a voy porque esto es más largo. Voy a poner esta cajita. Ya visto en esta posición, esto en esta posición va a ser inestable, digamos, así. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en esta otra? Para adentro, para allá. Va a ser inestable, ¿verdad? O sea que ya no se vuelca, ya se volcó para acá, pero también se va a volcar para allá, para adentro. Entonces al final lo que va a pasar es que el cubo va a quedar como así. Buscando ahí como una cosa así. Que va a quedar como así, pero como no es un diamante, va a quedar como haciendo así. Y va a rotar y rotar, y lo que va a hacer es una precesión. Ese es un ejercicio interesante que analizamos. Este objeto no tiene posición estable, a pesar de que tienen esta en esta dirección y otra para allá, pero va a comenzar a rotar, porque como es inestable, no podemos encontrar un punto de equilibrio que si fuera un diamante, así como dos pirámides, una sobre la otra, sí se quedaría. Pero este no. Okay. Pero sí se entiende que en esta posición era inestabilísimo, ¿verdad? Negativo. Y pasó con solo volcar así, ya quedó positivo, estable en esta posición. Bueno, eso se trataba la lección de hoy. Vean que volvamos a la pantalla de la presentación. Nosotros íbamos por la estabilidad de cuerpos rotantes y estos ejercicios. Ok, el tema que ya hicimos ejercicios, entonces vamos como adelantado. La próxima lección vamos a continuar aquí en lo que se llama equilibrio relativo. Tiene que ver con el equilibrio del fluido cuando se mueve todo como una sola masa, como si fuera un cuerpo libre. Entonces hay dos casos de interés: el movimiento de traslación, aceleración lineal, y el movimiento de rotación. Ok, más o menos les voy a comentar de qué se trata y lo empezamos a ver en la próxima lección. Se trata de que cuando hay un fluido, que imagínenselo como en un camión como este, si el camión arranca, hay una aceleración que hace que todo el fluido se vaya hacia atrás, ¿verdad? Porque hay una aceleración del carro hacia adelante que implica para el fluido una aceleración hacia atrás. Entonces, cuando el carro arranca, está así horizontal, como se ve en la primera cuadro. En el segundo cuadro se ve, en el momento que va acelerando, hay como un desequilibrio y el fluido se va como todo hacia el final. Pero digamos que ya el camión llegó a estar a una velocidad constante, entonces se va a desarrollar un perfil de nivel que ya no es el nivel horizontal, sino que es un nivel inclinado. ¿Por qué? Porque va a haber una aceleración de la gravedad que va hacia abajo, que lo hace horizontal, pero hay una aceleración hacia allá, producto de la aceleración del carro, que va a hacer que esta línea del nivel cero se incline. De eso se trata el tema que vamos a analizar la próxima vez. Tiene que ver con las gotas que caen, por qué se hacen circulares cuando viene cayendo la lluvia, tiene que ver con el movimiento, digamos, de un camión cisterna lleno de leche y ver qué le pasa. Y qué pasaría si se va a regar el fluido o no se va a regar. Imagínense ustedes que van a mover una olla de un lado a otro y la mueven rápido y se le riega el fluido. ¿Por qué se riega?
Bueno, se riega porque hay una aceleración que actúa cambiando la forma de la superficie libre del fluido, ¿verdad? Entonces, con esto quedamos, ya son las 9, casi